Hola y bienvenidos a esta charla llamada Descubre tu luz y sombra. Mi nombre es Ronald Ángel y te doy la bienvenida a Valor Diverso, vidas plenas, conscientes y diversas. En esta oportunidad quiero compartirte algunas ideas o conceptos los cuales te invito a que analices, a que puedas comprobar mediante la investigación y también tu experiencia y al final tú decidas qué tomas de estos conocimientos y qué no lo tomas. Lo ideal es que puedas empezar a construir tu propia verdad y que gracias a esto puedas enfocar o direccionar tu vida de una mejor manera. Somos seres de luz viviendo una experiencia humana donde la oscuridad cumple un papel fundamental en nuestro crecimiento personal. La manera en la que nos adentramos en esa oscuridad conscientemente nos permitirá ir quitando todo lo que impide que nuestra luz resplandezca, sanando, corrigiendo y transformando el caos en el que vivimos. Cuando digo que somos luz, es porque he encontrado diversas fuentes que lo reiteran. Por ejemplo, una de estas fuentes o de estos conocimientos tiene que ver con el hecho de que la luz es energía y está demostrado que todo en el universo es energía. Entonces, cuando observamos nuestros cuerpos, vamos a encontrar que en nuestro interior existe una luz, la cual vibra en diversas frecuencias. Para afianzar este concepto, podemos observar los diferentes instrumentos tecnológicos que permiten, de alguna u otra manera, medir la intensidad de la energía que hay en nuestros cuerpos. Por ejemplo, cuando los médicos nos mandan a hacer un electrocardiograma, o también podemos ver estos instrumentos que permiten observar en diferentes colores la energía corporal. Ahora, cuando volvemos al término de la luz o de la energía, es importante entender que ya digamos que hablando en conceptos metafísicos, esta energía también se ha representado como la esencia o la presencia de un ser o de un ser que se ha considerado Dios, divinidad, universo. Cada quien puede definirle como considere, pero se dice que desde aquí, de esta fuente de energía, es que han nacido todas las cosas. Esta energía infinita también la hemos podido expresar a través de lo que es el espíritu. El espíritu o la palabra espíritu representa el aire, el movimiento o sencillamente la transformación. Y cuando nosotros entendemos que ese espíritu está en todas las cosas que existe, podremos comprender que esa parte de esa divinidad o esa fuente creadora de todo lo que existe también está y habita en nosotros. Ahora, nosotros estamos encarnados en esta realidad, la cual se le ha conocido como la realidad de la dualidad, donde consideramos que existe el bien y el mal, lo bueno, lo malo, el sol, la luna, el cielo, la tierra, el hombre, la mujer, y así encontramos estas diversas polaridades, las cuales hacen parte del todo. Como tal, nosotros estamos encarnados en esta realidad porque necesitamos experimentar la existencia mediante estas dos polaridades para llegar a comprender quiénes somos, cuál es nuestro propósito, qué hemos venido a hacer a esta realidad y asimismo encontraremos que para entender eso que somos es necesario que vivamos experiencias que podemos llamar oscuras. Es aquí donde la oscuridad como un maestro viene a ayudarnos para entender todo el poder, el potencial que hay en nuestro interior y asimismo ayudarnos en nuestro crecimiento y evolución. Cuando una persona ignora su oscuridad, sencillamente suceden en su vida múltiples situaciones que le desencadenan sufrimiento, dolor, y esto no es porque la vida quiera castigarle, sino porque no ha podido ser consciente cuáles son esas circunstancias o situaciones que está eligiendo para crear esa realidad en la cual no quiere vivir. Una vez que la persona ha logrado entender la lección que debía aprender a través de esta experiencia o de este sufrimiento,
puede llegar a elegir cómo transmutar ese dolor en otro tipo de formas de energía, las cuales pueden bendecirle y bendecir al mundo o destruirle y destruir el mundo. Así pues, con esto podríamos llegar a entender el por qué muchas de las experiencias que hemos tenido que vivir en la vida han sido experiencias que nos han dolido, nos han marcado, nos han literalmente destruido, con el fin de ayudarnos a recuperar el conocimiento o llegar a encontrar esa esencia que en verdad somos. Nada de lo que experimentamos en esta vida es real. Nosotros ciertamente vivimos en una ilusión creada por el conocimiento que llega a nuestras vidas gracias a nuestros sentidos, pero esto es algo que, digamos, nos crea ciertas percepciones acerca de la realidad, lo que nos hace decidir o juzgar si algo es bueno o es malo. En medio de este desconocimiento y de esta oscuridad en el que vivimos en un inicio, se viene a ser presente algo que se ha conocido como el ego. En esta charla vamos a conocer cuál es el ego, cómo actúa el ego y cómo el ego ha sido quien nos ha direccionado a través de la vida en muchas de nuestras circunstancias o situaciones, llevándonos a tomar decisiones que nos han causado más dolor y más daño. Asimismo, empezaremos a ser consciente el ser que en verdad somos, que es esa luz infinita que está en nuestro interior, cómo podemos llegar a reconocerle y también a empezar a ser consciente esa voz interior que está ahí, pero que ignoramos gracias a que el ego es quien nos guía, es quien nos dice quiénes somos y qué tenemos que hacer, y asimismo todo lo que en la sociedad ha existido para tratar de ignorar esta verdad que yace en nuestro interior. Carl Jung dice, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Esta frase reitera el mensaje que acabo de compartir. Tú no vas a descubrir quién eres en realidad solo imaginándolo. Para ello es necesario que primero te des la oportunidad de vivir ausente de esta memoria de quién eres, para poder empezar a experimentar la vida en diferentes situaciones o en esa oscuridad, entendiendo mediante la experiencia qué es y qué no es. Una vez que tú has podido hacer consciente esa oscuridad y has podido hacer consciente tu esencia en verdad, puedes lograr despojarte de todo aquello que de alguna manera el ego te ha dicho que tú eres, que el ego te ha mostrado que es tu vida, y ya podrás trascender a diferentes niveles de conciencia. Cuando tú no lo haces consciente, seguirás repitiendo las mismas circunstancias, no importa que cambies de lugar, no importa que cambies de pareja, atraerás siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque si te resistes a entender aquello que no eres, pero que estás atrayendo a tu vida inconscientemente, pues esto se va a mostrar una y otra y otra y otra vez. Por ejemplo, aquella persona que en la infancia sufrió de rechazo. Esta persona creyó que de pronto no merecía nada y creció con ese pensamiento, lo cual le llevó a atraer personas que efectivamente le estaban rechazando en diferentes momentos de la vida. En su adolescencia, en el colegio, en la universidad, ya cuando fue a conseguir pareja igual. Entonces, todas estas situaciones de rechazo que manifestó en su vida, que nació principalmente de una experiencia que tuvo en su infancia, pues le ha llevado a crear esa vida de rechazo que tiene. Ahora, cuando esta persona se cansa de esa realidad, decide que quiere cambiarla, es donde empieza a trabajar en atraer todo lo opuesto, que es lo que realmente quisiera. Y para empezar a atraer la aceptación, que es lo que está buscando, primero debe empezar por aceptarse a sí mismo. Una persona que empieza a amarse y aceptarse tal cual es una persona que va a atraer personas que le van a amar y aceptar. Esto como tal es un ejemplo de esta frase que nos presenta Carl Jung. ¿Qué es la luz y la oscuridad en nuestras vidas?
como ya lo comenté, vivimos en una realidad dual. Nuestros sentidos perciben el bien, el mal, y todo esto de alguna u otra manera influye en nuestras vidas de manera positiva y negativa. Hablamos de las polaridades. Cuando tú vas al ser, entiendes que estas realidades parten del mismo origen, pero cuando tú no eres consciente del ser, del todo como tal, vas a considerar que existe eso, el bien, el mal, y eso lo vas a ver en todas las cosas. Ahora, esa luz y esa oscuridad de nuestras vidas viene a presentarse de diferentes maneras. La luz podríamos decir que es el conocimiento o la claridad de quiénes somos, de lo que queremos y de lo que venimos a hacer o estamos haciendo. La oscuridad es aquello que ignoramos de nosotros, nuestro potencial, nuestros miedos. Bien, entonces como tal, estas dos realidades se presentan así en nuestra vida. ¿Qué se hace importante para empezar a distinguir cuál es esa luz y cuál es esa sombra en nosotros? Ir al fondo, a la esencia de lo que somos y también entender qué es eso que desconozco de mí, que quizás me ha creado ciertas circunstancias donde no me he sentido pleno, a gusto o no he sentido que soy en verdad yo. Es ahí donde aparece el ego. Seguir el ego es seguir la infelicidad. Seguir al espíritu es la felicidad. Un curso de milagros. Pues bien, dentro de nosotros vamos a identificar estas dos realidades. Una es verdad y la otra es una idea falsa que nosotros hemos creado acerca de nosotros mismos. A esto es lo que le conocemos como el ego. Y lo que nos enseña el curso de milagros es que cuando nosotros elegimos seguir al ego, el ego nunca se va a sentir feliz, contento, pleno, satisfecho. ¿Por qué? Porque el ego es una invención de nosotros mismos. El ego cree que para ser feliz necesita de ciertas cosas y por eso es que estamos en la búsqueda constante de la felicidad a través de diferentes situaciones, pero cuando las hemos vivido, las hemos experimentado, quizás nos han dado un poco de placer momentáneo, pero después de que se acaba su efecto, pues nuevamente regresa la tristeza, regresa el sentimiento de vacío y es precisamente porque el ego es esa ilusión que cree que su felicidad está fuera y depende de otros. Cuando elegimos seguir a nuestra esencia, al espíritu que yace en nuestro interior, es allí donde logramos conectar con esa perfección, con esa felicidad que ya ha estado desde siempre en nuestras vidas y que por siempre estará. Conocer el ego y el ser es realmente el propósito de esta experiencia humana que estamos viviendo. Para que tú puedas entender quién eres en esencia, en el ser, tienes que vivir diferentes tipos de situaciones y circunstancias como ser humano, donde el ego va a estar ahí presente hasta que nos vayamos de acá. Recordemos que el ego es esa imagen que nosotros hemos creado acerca de nosotros mismos, que no somos en verdad, pero que ha creído que tiene que ser para poder vivir o sobrevivir en esta realidad. El ego nace del miedo, del desconocimiento, y el ser es la esencia, la plenitud que nos garantiza de que todos somos uno y todos, sin importar las situaciones que sucedan, aún más allá de la muerte, va a estar bien. Entonces aquí vamos a poder entender un poco cómo estas dos realidades se presentan y se manifiestan en nuestras vidas a través pues de todo nuestro camino o nuestra experiencia humana. Primero vamos a empezar conociendo el ego. Recordemos que el ego significa el yo y es esa percepción que tengo acerca de mí mismo. Este ego nace o lo creamos en nuestros primeros años de vida y se crea como un mecanismo de supervivencia, ya que el ego de alguna manera lo que hace es que al individuo, mediante las experiencias que va teniendo, le va indicando qué es bueno, qué es malo, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. El ego como tal va a buscar siempre complacerse,
o que le complazcan o que le hagan sentir mejor. ¿Por qué? Porque piensa que el mundo gira a su alrededor, y esto es precisamente porque cuando nacemos nuestros padres nos lo dan todo, atienden todas nuestras necesidades, y nosotros de alguna manera instintivamente creemos que el mundo gira alrededor de nosotros. Entonces, cuando queremos algo, hacemos una pataleta o lloramos y sabemos que nuestros padres van a venir y nos van a ayudar. Esto nuestro ego lo empieza a entender como una manera de pedir las cosas. Cuando a alguien se le ha dado todo desde pequeño, es una persona que puede crecer con esta idea de que el mundo gira alrededor de sí y cualquier cosa que quiera, cualquier cosa que desee, tienen que dárselo. Y es ahí donde encontramos personalidades muy caprichosas. Bien, el ego como tal en un inicio se forma precisamente para ayudarnos en este mundo a cómo prevenir ciertos peligros que pueden haber. Entonces una persona o un niño que a lo mejor ignoraba lo que es el fuego y fue y metió sus manitas y se quemó, pues digamos que su ego le hizo pensar que el fuego es algo dañino que le puede destruir, y por ende empieza a decirle, mira, ahora no puedes volver a jugar con esto porque te vas a quemar. Así empieza a suceder que el ego nos empieza a condicionar la vida. Ahora, cuando tenemos diversas experiencias emocionales que quizás nos causan dolor, ahí el ego nuevamente tratando de sobrevivir o de ayudarnos en esta supervivencia, empieza a decirnos cómo actuar, qué hacer, cómo mostrarnos, qué debemos demostrar y qué no debemos demostrar. Un ejemplo puede ser de aquella persona que en su niñez tuvo a alguien, a un ser querido, que falleció o que se fue. Esta persona siente un gran dolor de la pérdida de esta persona, lo cual su ego le crea esa idea de que tiene que hacer algo para que esa situación o ese dolor que se le creó en su interior, gracias a que se fue esa persona, le lleva a hacer todo lo posible para que la persona trate de apegarse o mantener a aquellos seres que aman. Aquí vemos que aparece la necesidad del control, de la posesión, del apego, y todo esto son situaciones dañinas que el ego se ha encargado de convencernos precisamente queriendo evitar ese sufrimiento. El ego como tal es una ilusión, no es real. Nosotros le hemos creado precisamente gracias a nuestras experiencias y lo que hemos aprendido de las personas o de la realidad en la que vivimos. Pero nada de esto es real, como ya lo comenté. Nosotros creamos nuestro mundo en base a las percepciones que vamos teniendo. El ego nos hace vivir en un mundo de fantasía, en un mundo que no es real. Quizás nosotros desde pequeños, al ver las películas, las novelas, la música, nos decía, por ejemplo, que nosotros éramos seres incompletos, que necesitábamos compañía, que necesitábamos una pareja, y nosotros crecimos con esa ilusión de que hay alguien para mí, por eso yo debo buscar a ese amor idóneo, a esa ayuda idónea, ¿sí? Y así, digamos que con esa ilusión en mente, nos lanzamos a vivir. Y todo lo que hacemos lo hacemos en función de esas ilusiones que el ego se ha creado. Por eso cuando una persona se estrella en una relación o se estrella con una persona que a lo mejor esa persona resultó ser quien no pensaba que era, lo que duele realmente son las expectativas que nosotros o que nuestro ego se formó acerca de estas personas. Y asimismo sucede que el ego nos indica cuál se supone que tiene que ser ese estilo de vida que debemos vivir para sentirnos plenos, felices o para sentirnos que somos realmente exitosos. Y principalmente está basado en lo que nos enseñó este mundo, donde se supone que tener el dinero es la felicidad, o también tener una pareja, tener una profesión, tener un carro, casa, cosas materiales, ¿sí? Todas estas cosas que de alguna manera la sociedad nos ha dicho que tenemos que tener y que tenemos que hacer para ser felices, son ideas que han nacido precisamente del ego.
Este ego vive en la oscuridad, en el desconocimiento, ¿sí? Por eso se lanza a vivir experiencias en esta oscuridad, en la ignorancia, en el desconocimiento, porque necesita entenderse. Para el ego, todo tiene que tener una definición. El ego siempre va a tratar de definir las cosas. Eso de alguna u otra manera le lleva a que cree juicios de valor, los cuales puedan ser buenos o puedan ser malos. Bien, cuando este ego domina a una persona, posiblemente el miedo sea lo que le gobierne. Y esto como tal le puede llevar a la persona a vivir una vida caótica, donde es insegura, donde no sabe qué es lo que quiere, donde posiblemente se crea en su mente situaciones que a lo mejor debe vivir para sentirse más seguro o más feliz, y como tal su felicidad depende de otros. Este ego dominado por el miedo es capaz de llevar a las personas a hacer cualquier tipo de actividad donde pueda llegar la persona a salir mal, por ejemplo, llegar a casos extremos en búsqueda de ese placer o de esa felicidad, donde pueda atentar con su integridad o la integridad de otros. Para el ego, la división es algo real, es decir, todo lo que existe está separado de sí mismo. Entonces ahí vemos cuando el ego se siente tan identificado con este mundo dual. Existe el bien y el mal, la justicia, la injusticia, bien, y en base a ello toma decisiones. El ego siempre nos va a llevar a creernos mejor que otros, o cuando el ego de alguna forma siente esa necesidad de superar a otras personas, es porque de alguna manera cree que necesita ser mejor que otros para ser más reconocido, para sobrevivir en esta realidad y pues para que se le reconozca, se le tenga presente. Entonces el ego siempre trata de compararse, se compara con las personas, busca encontrar defectos en sí mismo y en los demás, no acepta la perfección, no acepta ideas que tengan que ver con que la persona no tiene que hacer nada para ser feliz, porque para el ego nada le llena, nada le satisface, nada le permite sentirse pleno y a gusto. Una persona que está tan identificada con su ego es una persona que puede tenerlo todo, pero puede pensar que no tiene nada. Como ya lo comenté, de aquí del ego nacen los juicios de valor, el bien y el mal, lo que consideras bueno o no, y esto como tal tiene que ver gracias a estas experiencias que vamos teniendo. Por eso no se pueden considerar verdades absolutas, porque una persona de pronto que ha experimentado ciertas situaciones, si han sido positivas, pues lo verá como algo bueno, pero si han sido negativas, lo verán como algo malo. Y para ello podemos observar la guerra. En la guerra, ¿quién se puede decir que sea el bueno y quién sea el malo? A muchas personas las han entrenado para ir a defender supuestamente los intereses de un gobierno, los intereses de un pueblo, de una organización, y quizás para ellos eso es el bien. Ahora imaginemos que sus enemigos o las personas contra los que están combatiendo tienen esa misma idea. Imagínense, ahí quién tiene la razón. Por eso es complejo, digamos que tratar de justificar quién obró en el lado del bien y quién obró en el lado del mal. Todo esto como tal es algo que nace de este ego que crea estos juicios para definir las cosas. El ego vive en el pasado y en el futuro. Para el ego es bastante difícil estar en el presente. El ego se aferra al pasado, donde atrae el dolor, el sufrimiento que a lo mejor ha experimentado, para tratar supuestamente de evitar ese sufrimiento en un futuro, pero resulta que como está tan mentalizado en ese sufrimiento, en aquello que le causó dolor, esto no le permite sentirse en paz, sentirse pleno, sentirse a gusto. Por lo tanto, vuelve y repite situaciones donde estas situaciones que vivió o experiencias que vivió reviven. Ahora quiero compartirles algunos pensamientos que son del ego. Yo soy mejor que los demás.
El ego se compara y trata de buscar la manera de sentirse más que los demás. Yo soy el más hermoso, la más hermosa, soy el más sexy, soy el más inteligente, soy el más talentoso, soy el más creativo que los demás. Para el ego la competencia, la comparación es algo importante. Otro pensamiento del ego es: te necesito para ser feliz, tú eres mi felicidad, cuando tenga esto, seré feliz. El ego piensa que la felicidad viene de afuera y para ello cree que necesita tener cosas materiales, personas, situaciones, circunstancias, las cuales le permitan sentirse feliz. Lo cierto es que mientras que vivamos en esta realidad, mientras que estemos en esta experiencia humana, todas las cosas en la vida que tienen un principio tienen un final. Y así, estas cosas que de pronto le otorgan un placer momentáneo llegarán a su fin. Por lo tanto, el ego siente que nada es suficiente y cada vez quiere más y más y más y más y más. Y una persona que está tan identificada con su ego y que a lo mejor está en esta búsqueda de esa felicidad, posiblemente puede llegar a caer en las adicciones, donde se apega a estas cosas externas para darse más placer, más placer, más placer, sin hacer consciente que estas cosas externas pueden llegar a afectarle de manera individual su integridad y no solamente a sí mismo, sino también a su comunidad o a los seres con los que comparte. El ego piensa: no puedo hacerlo, no sirvo para nada, no hay oportunidades para mí, me siento incompleto. El ego siempre va a juzgarse, positiva y negativamente, pero normalmente lo hace de manera negativa. Y esto es porque quizás de niños se nos dijo que no podíamos hacer las cosas y nuestro ego creyó que eso era real. Y así crecimos con esa idea en mente. Entonces traemos a nosotros situaciones donde eso es lo que experimentamos, que no nos contratan porque a lo mejor no cumplimos con el perfil, de pronto no nos aceptan o no nos reciben porque no servimos para nada, y eso es porque nosotros hemos creído que nosotros no servimos para nada o no podemos hacer cosas o no hay oportunidades para nosotros. Otro pensamiento del ego es: la vida es una mierda, a otros le va mejor. Y recordemos que aquí está presente esta idea de la comparación. El ego siempre se compara en cuanto a los resultados que tienen otros a nuestros resultados. Yo tengo la verdad y los demás no. Todos están equivocados menos yo. El ego se presenta también como el poseedor de la verdad. Gracias a las experiencias que hemos tenido y al conocimiento que ha llegado a nuestras vidas, nosotros creamos una idea de la verdad. Pero ¿qué sucede? Cuando una persona está tan influenciada por su ego, el miedo le lleva a que esta persona rechace todas las formas de pensar y se centre en su única forma de pensar. Por lo tanto, esta persona como tal puede llegar a extremos en los que de alguna manera venda ideas como la verdad absoluta, y esto es algo que podemos observar en muchas religiones, en muchos grupos, en muchas filosofías. Cuando una persona le dice a los demás que esta es la verdad y no hay otras verdades, es una persona que está influenciada por su ego. Y este ego, que en realidad lo que siente es miedo, miedo a que se dé cuenta de que quizás las cosas no son como cree, pues le lleva a querer convertirse en dictador, a manipular y pues a tratar de que todo el mundo piense, vea y entienda las cosas como esta persona las ve. Aquí es importante observar que cuando vemos personas con estas características, no están hablando como desde la esencia, desde la verdad, sino desde la que creen que es su verdad. Ahora, como ya lo comenté, la idea de la verdad es algo subjetivo, no existe una verdad absoluta, porque cada persona, independientemente de la vida que tenga, del lugar donde haya nacido, de las experiencias que haya vivido, estas personas o cada uno de nosotros tenemos una percepción, una forma de ver el mundo. Y mediante la experiencia y los conocimientos que vamos aprendiendo todos los días, esta verdad que cada uno tiene
se va modificando, va cambiando, va creciendo. Es normal que hoy ya no creas algo que creías ayer. Y puede también suceder que el día de mañana ya no creas en nada de lo que estás creyendo en este momento. Por eso es importante y la invitación es para que nosotros podamos entender que la verdad todos los días se está modificando. Aquí en este momento yo no les estoy compartiendo una verdad absoluta que está científicamente comprobada o que es 100% verídica. No, esta verdad que yo les estoy compartiendo es mi verdad, la verdad que en este momento creo y considero, pero que es una verdad que está creciendo, que está evolucionando a medida que yo también voy aprendiendo nuevas cosas, conociendo nuevas cosas. Por eso la invitación que te hacía al inicio de la charla. Date la oportunidad de escuchar y tú analiza, investiga, no te creas nada de lo que te estoy diciendo, ve y busca las fuentes que a lo mejor te estoy diciendo y ya tú de manera autónoma y consciente elige qué crees y qué no crees. Esto no es ni bueno ni malo, sencillamente es algo que si toda la humanidad pudiéramos comprender, cada uno entendería que hay que aprender a ser tolerantes con las diferentes formas de pensar y asimismo aprender a convivir con ello. Ahora vamos a observar qué es el ser o esa esencia que está en nosotros, lo que en realidad somos nosotros. Y lo principal que debo decir, como lo comenté al inicio, es que nosotros somos luz, energía, espíritu. Bien, la energía como tal es espiritual. Por lo tanto, nosotros somos en esencia espíritu. Y esta esencia se encuentra conectada al todo o a todas las cosas. Cuando nosotros emprendemos este viaje del autoconocimiento y nos adentramos en nuestro interior, vamos a llegar a la esencia del ser o a la esencia del todo. Es ahí donde los prejuicios del ego ya no están presentes. Es ahí donde esas identidades que nos hemos creado a través del camino desaparecen y logramos entender que nosotros somos todo. Somos el todo habitando en estos cuerpos y viviendo experiencias que son necesarias que vivamos para poder entendernos mejor y así poder seguir adelante en este viaje de regreso al todo. Este espíritu que nos habita es un espíritu que posee una conciencia, es decir, posee la habilidad de observarse, entenderse y asimismo poder concebir su existencia de múltiples formas e interactuar con esta existencia. Bien, esto es lo que de alguna manera nos diferencia de otro tipo de seres que habitan también este planeta, por ejemplo, los animales y las plantas. Tú como ser humano que está en esa formación, en ese crecimiento espiritual, empiezas a ser consciente que eres más que este cuerpo que habitas. Por eso a lo mejor has tenido experiencias donde quizás has tenido visiones, sueños que a lo mejor se han cumplido, has tenido como facultades o habilidades de sentir energías o presencias que quizás no puedes ver, pero que de alguna forma sabes que están ahí. Todo esto es porque precisamente estás interactuando con ese poder que hay en tu interior, pero que quizás en un principio no lo entendemos, lo ignoramos por el desconocimiento, pero a medida que vamos experimentando, investigando, pues esto se va haciendo más consciente. Es ahí donde la luz empieza a expandirse. En esta esencia existe la plenitud, es decir, para la esencia, para el ser, no hay pensamientos de carencia. El ser siente que ya lo es todo. Por lo tanto, no tiene necesidades como las necesidades del ego. Cuando tú estás en el ser, tú no sientes la necesidad de tener que agradarle a otros, no sientes la necesidad de que tienes que estar bien con todos, de que todos te acepten, de que todos te amen, porque ya tú sabes que eres amado, porque tú ya entiendes que en esencia se te ha dado todas las cosas, por lo tanto tú puedes llegar a sentirte pleno, satisfecho
con la vida que tienes. Eres capaz de poder sentir esa paz y esa felicidad de manera consciente, aun cuando no tengas o tengas dinero, aun cuando tengas o no tengas pareja, aun cuando estés en este país o en otro país. Bien, eso es lo que el ser viene a ayudarnos a entender, de que ya nosotros somos seres plenos, de que todo está en nosotros, por lo tanto no necesitamos de nada. No quiero irme tanto a los extremos. Sé que es importante también entender que este ser habita un cuerpo con unas características, que es el cuerpo en el que tú estás, y que este cuerpo sí tiene limitaciones, que este cuerpo sí tiene situaciones que de alguna u otra manera requiere o necesidades para poder vivir bien, y que este cuerpo obviamente está influenciado por el ego. Esto es importante tenerlo presente. Y está bien, lo importante es que tú lo tengas consciente, pero que tú sepas que tú eres más de lo que tu ego y este cuerpo es. Al final, el ser o la esencia de lo que somos es lo que seguirá ese proceso de crecimiento espiritual más allá de la muerte, y pues estos cuerpos como tal vendrán nuevamente a reincorporarse a la tierra. En este ser, en esta esencia, la infinidad es una de sus manifestaciones. Para esta esencia, entender que es un ser ilimitado le permite poder expresar su vida y expresar su energía de tantas múltiples formas que quiera, que llega a ser eso, infinitas. Es decir, cuando tú eres consciente del ser que eres, tú puedes llegar a transformar y a vivir tu realidad de múltiples formas. Cada día tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Cada día, si tú decides o quieres, puedes elegir hacer algo diferente, puedes elegir pensar diferente, conocer algo diferente, aprender algo diferente. Si tú quisieras mañana ya no ser lo que eres o lo que vienes haciendo y eliges otro camino, otra carrera, esa es una facultad de esta infinidad, el que tú puedas y tengas el libre poder para decidir qué quieres y qué no quieres hacer. Bien, esto también es muy importante comprenderlo, porque a veces nosotros nos quedamos encapsulados en lo que nos dice el ego, donde nosotros vivimos, somos y actuamos conforme a lo que se supone tenemos que ser. Y no nos damos la oportunidad de reinventarnos, no nos damos la oportunidad de conocer nuevas áreas o conocernos en diferentes experiencias. El ego siempre va a tratar de definirte. Para la esencia y el ser no existen definiciones, sencillamente que tú eres un ser dotado de este poder infinito con el cual puedes crear todo tipo de realidades que tú desees. Cuando una persona logra ser consciente este poder que yace en su interior, puede llegar a crear infinidad de situaciones, infinidad de universos, infinidad de vidas en las cuales desee vivir. Por último, el ser está siempre en el presente. Para el ser no existe ni el pasado ni el futuro. Para el ser todo se está moviendo o está sucediendo en el aquí y en el ahora. Esto también sé que es un poco complejo de comprender, pero para el ser como tal no existe esta dualidad ni tampoco existe esta realidad que nosotros percibimos del tiempo ni el espacio. Para el ser todo se está dando en este infinito presente. Bien, por lo tanto, cuando tú puedes vivir en el presente, ahí es donde se está dando la felicidad, ahí es donde se está dando la plenitud, ahí es donde se está dando la infinidad de que puedas tomar cualquier camino que desees. Tú puedes observar la vida de los niños o de los bebés. Ellos en esencia nos reflejan la perfección que ya está en nosotros. Pero nosotros, a medida que vamos creciendo y pues a medida que el ego se va formando en nuestras vidas y que las personas nos van diciendo quiénes somos y qué tenemos que ser, esta perfección va quedando tapada por todas estas falsas creencias e ideas acerca de nosotros mismos, los cuales
al final nos llevan a vivir una vida en la cual tenemos que alcanzar esa perfección y para alcanzarla tenemos que hacer muchas cosas, pero resulta que para el ser ya estamos completos, ya somos perfectos y no hay nada de malo en nosotros. Esa, como tal, es la esencia que nos habita. Ahora, yo les he compartido algunas de las ideas que he podido entender y comprender gracias a este viaje de autoconocimiento y también al poder entender y recibir los conocimientos que me han compartido diferentes maestros y diferentes fuentes. Pero lo ideal es que tú puedas de manera consciente empezar a vivirlo, empezar a darte la oportunidad de conectar con tu esencia y asimismo de aprender todo lo que puedes aprender de ello. Hay muchas cosas de más que podría comentarte acerca del ser, pero ya te queda a ti de tarea investigarlas. Como tal, dentro de este ser o esta esencia se encuentra lo que es la voz del alma o la voz del espíritu o la voz del yo soy. Hay infinidad de nombres que se les ha dado. La voz del espíritu, la voz de Dios, y esto es real. Normalmente esta voz se hace presente a través de nuestra intuición o a través de diferentes situaciones, por ejemplo, la clariaudiencia, donde tú sientes que ese ser que hay en tu interior te habla, te dice algo, te muestra cosas, por ejemplo, a través de sueños, ¿sí? Y es cuando ya tú, digamos, aprendes a conocer a esa esencia que dejas a un lado los pensamientos del ego que te dicen estás loco, esto no es real, es pura mentira, ¿sí? No es mentira, es que tu ser interior te está hablando y es ese ser interior, tu guía, tu maestro, quien quiere llevarte hacia el camino por el cual se supone que tú debes de ir. Jesús decía que enviaría el Espíritu y que Él nos guiaría a toda la verdad. Ahora, teniendo presente esto de que el Espíritu ya está en nosotros, cuando silenciamos la voz del ego y conectamos con la voz del Espíritu, es este Espíritu quien nos estaría mostrando y guiando hacia encontrar esas respuestas de las preguntas que tanto nos hemos estado haciendo. Es este espíritu quien nos lleva a conocer la verdad de quiénes somos, la verdad de esa esencia que nos habita y asimismo nos enseña cómo poder aplicar todos estos conocimientos para beneficio propio y beneficio de los demás. ¿Cuáles son los pensamientos del ser? Cuando estamos en el ser o conectamos con el ser, estos son algunos de los pensamientos que podemos entender o podemos hacer conscientes. Somos uno con todos. El ser no se ve separado de los demás. El ser sabe que es una parte de esa conciencia infinita llamada Dios, universo, como tú quieras llamarle, que está experimentándose en múltiples formas, en múltiples cuerpos, en múltiples dimensiones, y al final regresaremos a ese punto de origen o a ese lugar de donde salimos a vivir todas estas experiencias. Cuando ayudo, me ayudo. El ser sabe muy bien que cuando hace algo por alguien, lo hace para sí mismo. Por eso el ser carece de esta necesidad de sentirse mejor que los demás o de tener más y los demás que no tengan. Porque el ser sabe que cuando hace algo por alguien, eso que está haciendo regresará a sí de muchas maneras. Por lo tanto, el ser no piensa en carencia, no vive en carencia, sino todo lo contrario, en abundancia y riqueza. Soy un ser ilimitado. También se hace importante en esta experiencia humana entender cuáles son los límites de nuestro cuerpo. Bien, porque si bien somos seres ilimitados habitando este cuerpo, pues el cuerpo como tal está sujeto a ciertas leyes o a ciertas normas universales que se han establecido para que podamos vivir la experiencia que estamos viviendo. Así es que si tú entiendes cuáles son esas leyes y logras usarlas en tu propio beneficio, a tu favor, posiblemente podrás vivir de maneras maravillosas o sin tener que traspasar los límites en los cuales tu cuerpo, pues digamos que se encuentra.
soy perfecto, no hay nada de malo en mí, por ende no hay nada de malo en los demás. El ser, como ya lo comenté, es perfecto, no concibe que exista el bien o el mal, por lo tanto tampoco ve nada bueno y nada malo en los demás. Nadie me hace daño. Para el ser tiene muy claro que todo lo que está viviendo es una experiencia, en una ilusión, en algo que no es real. Para el ser, todo esto que estamos viviendo es un sueño y algún día despertaremos de él, así que se despoja del miedo. Por lo tanto, sin importar las situaciones que viva, siente que nadie puede hacerle daño o lastimarle. Cuando observamos, por ejemplo, a Jesús, quien pudo identificar su ser, pudo desprenderse del miedo acerca de los azotes, de los golpes y de aquello que las personas querían hacerle. Bien, él sabía que esto iba a pasar, pero él elegía estar en el ser y no en el ego para no crearse esa situación de horror, de tortura, de lamento que a lo mejor el ego nos hace creer. El ser piensa, creo la vida que quiero vivir. Es verdad, afuera están pasando situaciones, circunstancias que a lo mejor se escapan de nuestro control o de nuestro poder, pero que nosotros sí podemos elegir cómo afrontar esas circunstancias o qué decisiones tomar frente a ello. Un ejemplo puede ser que hoy amaneció lloviendo. Para el ser, esto no es algo ni bueno ni malo, sencillamente es algo que está pasando y lo disfruta precisamente porque es algo que sabe que hace parte de sí, pero para el ego esto es algo que puede afectarle negativamente a tal punto de decir, ay no, este día va a ser horrible o este día va a ser una mierda. Y esto es precisamente porque así lo entiende, porque así lo elegimos de alguna u otra manera, consciente o inconscientemente. El ser piensa, soy feliz con o sin algo. El ser se siente completo, no siente que su felicidad dependa de cualquier situación o circunstancia externa para estar en paz o estar feliz o estar pleno. Estoy y me siento completo, nadie me debe nada. Asimismo, el ser sabe que todas las cosas tienen una causa y un efecto, una razón por la que llega y entiende que esto de alguna manera puede perturbarnos en un momento, asimismo trae consigo una lección o algo que nos quiere enseñar. Bien, entonces, como tal, estos son las dos realidades que nos habitan y que se hace fundamental y necesario poder aprender y entender. Ahora yo quiero invitarles a que ustedes de manera consciente puedan buscar el equilibrio en estas dos realidades. Como ya lo comenté, mientras que estemos en esta experiencia humana, el ego va a estar presente. ¿Sí? El ego como tal no es algo malo. El ego es algo que nos ayuda a entender quiénes somos en realidad y asimismo nos cuida de alguna u otra manera de ciertos peligros que pueden existir. Pero al final sabemos que en esencia somos luz, somos espíritu, somos conciencia y como tal cuando terminemos nuestro viaje por este mundo terrenal, pues seguiremos con esa evolución y crecimiento espiritual. Mientras que estemos aquí, lo ideal es que logremos encontrar un equilibrio en estas dos áreas, que tú puedas observar los pensamientos del ego y puedas también transformarlos si estos pensamientos te hacen daño o quieren o buscan hacerle daño a otras personas. El ego es el que siempre va a tratar de encapsularnos, va a tratar de llevarnos a espacios o a realidades donde nos sintamos cómodos, donde caigamos en esa zona de confort, pero cuando esto está sucediendo ahí es donde la vida observa y dice no, esta persona se está quedando estancada, permite situaciones donde la sacude para que esta persona salga de esa ilusión en la que se encuentra viviendo y pueda empezar una vez más su trabajo interior para descubrir su potencial y asimismo pueda llegar a entender cuál es su propósito en esta realidad. Existen tantas noches como días,
Cada una dura lo mismo que el día que viene después. Hasta la vida más feliz no se puede medir sin unos momentos de oscuridad, y la palabra feliz perdería todo sentido si no estuviese equilibrada por la tristeza. Carl Jung. En esta frase encontramos algo que es inevitable. Mientras que estemos experimentando la realidad humana, tendremos que afrontar estas dos situaciones o estas dos polaridades o dualidades que tienen que ver con el dolor, con la felicidad, con la tristeza, con la amargura, con el llanto, con la felicidad, con la alegría. Bien, y como tal, lo ideal es poder entender que nada de esto es real, que todo esto es pasajero. Cuando tú has logrado conectar con el ser, puedes llegar a vivir las diferentes experiencias conscientemente que vive el ego, pero entendiendo que nada de esto puede de alguna u otra manera dañarte, lastimarte o perturbarte. Al final tú eres quien puede lograr encontrar ese equilibrio en tu vida. Y también cuando tú has logrado usar ese poder divino que está en ti para transformar o transmutar tu realidad, te aseguro que tu vida cambia drásticamente, porque ya tú dejarás de vivir en esa realidad de la oscuridad o del dolor o del victimismo, y definitivamente has entendido quién eres en esencia y podrás seguir tu crecimiento personal, tu crecimiento espiritual. Hay diversas maneras en las que las personas pueden adentrarse en el autoconocimiento. Yo les puedo sugerir que investiguen la herramienta del Eneagrama. El Eneagrama es una herramienta de autoconocimiento la cual nos permite observar cuál es nuestra luz y nuestra sombra, cómo, gracias a diferentes situaciones que vivimos, nos comportamos o actuamos. El eneagrama nos ayuda a ser consciente de aquello que no somos conscientes y nos permite buscar herramientas que nos ayude a sanar esas heridas, a transformar esa oscuridad y a poder crecer o evolucionar como personas.